Junto a la profesora Marcela Guerrero nos apasionamos por la historia universal y de la Iglesia. ¿Quién dijo que no se puede aprender historia de forma divertida? Excelente, seguimos al aire, seguimos en el aire. Seguimos en el aire. Estamos aquí en la 91.5. Me encanta. Ya ustedes se pueden bajar la aplicación de Radio Zoe. Me imagino que la profesora Marcela Guerrero ha descargado. ¿Sí o no? O si no, la dejamos expuesta. Mirá, yo quiero mandarle un saludo a mi amigo Martín, que me manda un mensajito hace un ratito. Martincito, que se ve que está escuchando la 91.5, me manda una foto del auto de la radio y con la 91.5. Si no come hoy, ¿eh? Y si no, Martincito, gran amigo, le mando un abrazo grande. Le decimos a Paulita que no le haga de comer y que él no coma y listo. Martincito está trabajando ahí a full, así que le mandamos un abrazo grande a toda la gente que se está conectando o que nos está escuchando de cualquier lugar del planeta. Excelente, ustedes se pueden comunicar al 094-929-717 si así lo desean, y hoy vamos a hablar de historia. Y en este inicio, primero saludar a la profe. ¿Cómo anda, profe? ¿Todo bien? Y usted ahora está de este lado, de ese lado. Me cambiaron del lugar. Al principio estaba acá. Es verdad. Es verdad, ¿se acuerda? Sí. No sé por qué puse el cartelito de Zoom si no está en el Zoom ahora. Vio que está en el aire, ¿no? Sí, ahí la tenemos, la presentamos ahí, profesora. Ahí está. Licenciada Marcela Guerrero. Qué bien, ¿eh? ¿Cómo aprende uno con esta? Porque es usted no sabe, pero ella es historiadora. ¿Sí está? Sí. ¿Historiadora? Sí. Historiadora, y aparte le mete la chapa. Bueno, está bien. No. Por algo ha estudiado, se ha quemado las pestañas. Ni los ojos se le ven, mire. No, le mete la chapa. Es verdad, los ojos los tengo cada vez más chiquitos de leer tanto, sí, eso es cierto. Ahí va. Veo menos. ¿Qué está leyendo ahora, profe? Ay, de todo un poco. Bueno, recordá que estoy con la maestría ahora. Es verdad. Entonces ahora estoy haciendo un curso de género, un seminario de género, y estoy haciendo una investigación de género en el protestantismo. ¿Cuánto tiempo de lectura diario, profe? Ay, yo no... Tirame un número ahí. Leo en todo espacio que pueda, todo tiempo que tenga, recreos, en el ómnibus, donde haya espacio, por eso no de noche, de mañana, claro. Claro, o si me traen, yo puedo ir leyendo. Claro. ¿Vio por qué viene no maneja? Leo mucho. Bueno, me pasa que, sí, obvio. Esto se vive, la historia. Claro, obvio. No solamente le gusta la historia a la profe, es investigadora, porque es parte de ser justamente esto de historiadora, y aparte se especializa en lo que estamos hablando hoy y en estas series que tenemos de protestantismo. La primera serie el primer capítulo fue desde la época moderna hasta la actualidad, o sea, más o menos hasta vamos a ir camino hacia ahí. Hablando de serie, podemos hacer una serie de Netflix tranquilamente y con la profe, sí, con todos los datos. Es más, tiene datos que seguramente durante el año vamos a estar hablando, porque tiene una entrevista pactada todavía con un pastor activo uruguayo de más de 90 años. ¿Sí? Así que incluso lo puede ver en YouTube, ¿eh? Sí, este año vamos a compartir, porque por lo general nosotros hemos compartido estudios que han hecho otros, pero este año, como estoy haciendo estas investigaciones, vamos a compartir material inédito de la Iglesia uruguaya. Acá. Y algunas líneas, hoy les voy a tirar algunas líneas de algunas investigaciones. Claro, por ejemplo, la vez pasada habíamos hablado del protestantismo en el Río de la Plata, y ahora nos fuimos más específicos porque vamos a estar hablando del protestantismo en la banda oriental en la época colonial. Hola, me gusta. Pero antes, en el día de ayer, vamos a recordar a alguien porque falleció Vangelis, que si ustedes lo recuerdan, hizo, por ejemplo, varias cortinas musicales de dos películas que son emblemáticas. Una es Blade Runner, que Carro de Fuego. Y claro, Blade Runner nosotros no le dice nada, pero si nosotros le decimos fútbol de primera, en Argentina, usted la ubica al toque, dice que hace y empieza ahí. Bueno, ¿cómo hace? Qué interesante. Parece un coso de vaca. Pero está, el que es futbolero lo ubica. Y después Carros de Fuego, que me gustaría que el Colocho lo mande. A ver. Porque vamos a estar hablando. Muy conocida, ¿no? Que esperemos que los derechos de. Usada en varias Olimpiadas, ¿no? Sí, bueno, en Londres, porque ahora le digo, en Londres 2012 estuvo... La levantada de la antorcha. Claro, ¿no? En Londres.
2012, estuvo Mr. Bing, ¿se acuerda? Con el pianito. Bueno. ¿En serio? No me acuerdo. Claro, no sabe, no me acuerdo. Bueno, está. Tengo que leer más como la profe porque la memoria claro, mía. ¿Y por qué? De eso? Claro, no. ¿Y por qué? Porque estamos hablando. Porque en la edición de 1924 de los Juegos Olímpicos, un hombre hizo historia. Y estamos hablando, obviamente. La película es Carros de Fuego o Chase of Fire. Para los religiosos no es el carro, los carros de Faraón. Carros de Fuego. Carros de Fuego. Puede ser de Elías. Claro, es que está inspirado en esas cosas porque el atleta es un atleta muy conocido que se llamaba Llevala. Eric Liddell, que era de Gran Bretaña, y bueno, el relato de su vida, su pasión y compromiso y su devoción por el Evangelio fueron contados en la película ganadora del Oscar de 1981, Carrozas de Fuego o Carros de Fuego, y la película tiene esta emblemática canción hecha por Vangelis, que ayer se conoció la noticia de su fallecimiento, pero bueno, nosotros lo queríamos recordar. Buena data. Justamente porque es de historia. Y por ejemplo, ¿no? En sus propias palabras, en las palabras de Eric Liddell, fue una atleta que corrió para Dios. Dios me creó rápido y cuando corro siento su placer. Su vida es una inspiración para muchos deportistas y todas personas de diferentes edades, y su legado continuará motivando a muchos creyentes a defender su fe en Cristo. La banda sonora es tan majestuosa como la historia de este sencillo héroe, compuesta por Vangelis. Es una declaración de triunfo y victoria, la de la felicidad que un solo corredor puede experimentar al cruzar la línea de llegada y ganar la carrera más importante, la carrera de la vida. Cada vez que se escucha la música de Carros de Fuego, está como se te viene a la mente esa corrida por la playa. Forrest Gump. No, Forrest Gump no, pero bueno, pero también es muy interesante cómo una película queda impresa en el consciente colectivo, ¿no? Eso sí, no solo eso, sino que también el hitazo, ¿no? Se ha convertido en un hit, que a través de los años, del tiempo, usted escucha esa música y lo asocia enseguida con estamos hablando de Eric Liddell, que participó en los Juegos Olímpicos de París de 1924, por ejemplo, donde Uruguay ganó la medalla de oro. Es verdad. En París. ¿Qué épocas? Colombes. ¿Qué épocas? Colombes, claro, favor. Sí, Colombes en París. ¿Algo para acotar, profe? No, nada, aprendiendo. Ahí va. Bueno, Carrozas de Fuego es la historia de Harold Abrams y Eric Liddell, que obviamente uno fue más específico. Le vamos a hacer una biografía un día y compartimos acá. Por ejemplo, lo más loco de todo esto es que Eric Liddell nació en China. O sea que es chino. Pero tuvo padres escoceses y fue sacado de esa nación asiática para estudiar en Escocia, y tuvo habilidades deportivas porque se destacó en esos momentos. No es que había una cantidad de deportistas. Y en Escocia también, pudo haber sido el rugby, capaz, ¿no? Claro, se destacó en el rugby y en el atletismo, y bueno, pero también se destacaba en su misión protestante, donde era uno de los líderes. Hola. Así que bueno, ganó, participó en los Juegos Olímpicos de París de 1924, ganó la prueba de 400 metros planos e impuso un récord olímpico que fue de 47.6 segundos, así como lo sucedió con su compañero Harold Abrams. No estaba entre los favoritos, sino que en esos momentos los americanos también eran los grandes favoritos, pero ganaron estos escoceses, y bueno, uno tenía una misión muy importante. Qué bueno, aprendiendo un poquito acá. Un programa tenemos que hacer. De este hombre estaría muy bueno. Y obviamente mezclando con lo Carrozas de Fuego, me encanta, la verdad, es un himno justamente a la victoria, Bueno, bien, profe, haciendo este paréntesis, asterisco, podemos arrancar, denos como una entrada, un copetín, a ver, unos maní para arrancar. Para ver desde dónde arrancamos. Venimos protestantismo en el Río de la Plata. Nosotros queremos saber la historia de la iglesia evangélica en nuestro país. Para eso nos vamos a la época de la colonia, desde que llega el europeo, que antes los nativos tenían otro tipo de fe. Entonces, lo que hemos visto es que
en el Río de la Plata, o sea, la potencia que llega, o sea, estas tierras le pertenecían a España. Por lo tanto, la fe, el evangelio que traen es un evangelio católico. El cristianismo es un cristianismo católico. Entonces, la idea, o sea, la que nos preguntamos, se supone que a través de estos programas tenemos que saber cómo es que se termina desarrollando la iglesia evangélica en nuestro país. O sea, por la iglesia protestante. Claro, sí, la idea es al final sería poder llegar al pentecostalismo. Ajá. Cómo es que llega, cómo se desarrolla y poder llegar a la actualidad. No sabemos cuándo lo vamos a lograr, pero bueno, todos los programas tratamos de abarcar un poco. Y para eso tenemos que ir al siglo XVI. La primera vez que hay registro que llega un navegante europeo a estas tierras, 1516, que fue lo que compartimos en el programa anterior con Juan Díaz de Solís. Es el primero que tenemos registro. En esa búsqueda de los españoles del canal interoceánico, Solís entra al Estuario del Plata, que es el que descubre el río que luego se llamó Río de la Plata, y es el primer europeo en estar en estas tierras. Pero recuerdo lo que le pasó a Solís, de qué manera trágica, según los cuentos y las crónicas, murió Solís. Que no me acuerdo, che. Bueno, este primer navegante europeo que llega a nuestras costas muere en manos de los indígenas guaraníes, tupí-guaraníes, que practicaban la antropofagia ritual. Antropofagia ritual. Antropofagia. Sí, es una especie de ritual que consiste... Lo que hicieron no es ritual, lo que hicieron los sobrevivientes de los Andes. Claro, pero en ese claro, o sea, el canibalismo es llegar a consumir carne humana, puede ser por hambre, por desesperación, pero la antropofagia ya tiene un componente claro, hasta espiritual, claro, porque consistía en comer la carne o la sangre del enemigo y de esa manera apropiarse de sus conocimientos o de su fuerza. O sea, muchas culturas lo han practicado. Bueno, nuestros tupí guaraníes lo practicaron. Bueno, después de ese viaje de Solís, hay un viaje en 1519 de Magallanes y Elcano, en esa búsqueda, sí, otra vez buscando el canal interoceánico. Los españoles se dan cuenta que esto no es la India, como había dicho Colón, pero ellos siguen buscando dar la vuelta al mundo. El estrecho de Magallanes. Claro, y ahí en ese contexto es que se descubre el estrecho que luego se llamó el estrecho de Magallanes. Que Magallanes le puso el estrecho de Todos los Santos. Porque había así, todos los nombres históricamente tenían otros nombres, por ejemplo los accidentes geográficos, porque hacían referencia a lo que para ellos era importante, que era lo religioso. Eso es importante también de pensar. El estrecho de Magallanes no se lo puso Magallanes porque Magallanes, claro, él mismo no se lo iba a poner. No estaba vivo. Claro, o sea, después en honor a esta persona que se aventuró y logró llegar a las Filipinas, comandó esa expedición, bueno, se le da ese nombre, pero él le puso estrecho de Todos los Santos al estrecho. Él también pasa por Río de la Plata, pero sigue, no. A sabiendas de lo que le pasó a Solís. Claro, pero entonces, después de Solís, después de Magallanes, en estas tierras se sabe que hay indios que son peligrosos, que cometen estos tipos de crímenes, que no hay oro y plata como esperaban los españoles. Entonces, en las crónicas de la época aparece esta tierra como la banda sin ningún provecho. Si uno ve, o sea, el documento de época, aparece así: la banda oriental es la banda sin ningún provecho. No hay oro, hay indios hostiles, no hay riquezas que a los españoles llamaban la atención en primera instancia. Sí, o sea, si uno va a la historia nuestra, a la época colonial, no hay nada para saquear. Siempre fuiste complicado, ¿viste? Desde tus inicios, Pipo. Sí, bueno, pero después encontraron riquezas. Más adelante vamos a ver qué encuentran. Claro, pero encontraron riquezas gracias a que a gente trajeron visionaria, que bueno, vamos a ver. Vamos a traer vacas y ahí encuentran la riqueza. Bien, y ahí ya estamos en el siglo XVII. Más adelante. Pero antes, desde el siglo XVI, si vamos a ver entonces cuándo vinieron los protestantes, si vamos a rastrearlo, los protestantes no podían venir a instaurar una iglesia acá, no podían venir a hacer evangelismo, estaba prohibido, porque estamos en plena guerra de los imperios. Pensemos, en Europa ya ocurrió la reforma protestante, 1517. Luego Europa se desangra en guerras, guerras religiosas. Esas guerras se trasladan en alta mar. Por lo general, cuando nosotros estudiamos acá, nos enseñan España, Portugal, nadie nos dice este aspecto, pero lo religioso estaba presente también. España era la que por derecho tenía que conquistar, o sea, y que era dueña de este territorio. El Papa le había concedido a los reyes de España ser dueños de estas tierras, mientras ellos
predicaban el evangelio, hicieran que América se hiciera cristiano. Entonces, por derecho, todo lo que es a la línea oeste del Tratado de Tordesillas le toca a España. ¿Vieron todos los países de América Latina que hablamos español? Todo eso le pertenecía a España. Al otro lado de la línea le tocaba a Portugal. O sea, los dos imperios de la época eran España y Portugal. Pero entonces el catolicismo, el cristianismo, es un cristianismo católico. Los protestantes no pueden venir a evangelizar. Otro hecho que habíamos remarcado era, claro, ya se había sucedido la reforma protestante. España es un bastión, claro, del catolicismo, por lo tanto arremetió con la contrarreforma, y además, a su vez, obviamente, al salir a hacer esas misiones evangelizadoras, además de expediciones en búsqueda de otras rutas, claro, había un gran carácter religioso con esa misión, que era el predicar el evangelio, ¿no? Eso es importantísimo, porque eso en cualquier libro de historia está. Sin embargo, si nosotros a veces no le prestamos atención, no se le presta atención cuando en cualquier libro de historia de segundo, de cualquier chiquilín que vaya al liceo, dice que uno de los motivos de la conquista de los móviles es la evangelización de los infieles, que el infiel para ellos en Europa son los moros y acá en América son los indios. Claro. Había que evangelizarlos y la iglesia acompañó todo el proceso. La expresión "no hay moros en la costa" también proviene de la época. Sí, y mi hijo me preguntó lo mismo, que después también tengo que mandar saludos, porque mis hijos escucharon el programa. También. Bien ahí. Lograr que me escuchen mis hijos por la radio, sí, no, pero es interesante, no hay moros en la costa. Lo dijeron los españoles, ¿no? Pues es una frase de época. Si nosotros tenemos influencias, incluso en nuestro lenguaje de tipo español. Era porque lo trajeron nuestros abuelos. No hay moros en la costa porque eran de Morondanga. Bueno. Está bien, vamos a hacer una pausa. Precisabas un compañero para hacer las bromas, porque cuando estoy yo sola no me puedo hacer esos chistes. No ¿Puedo decir que yo lo pervierto? Sí, alguien. Y tiene alguien que le puede decir, no, porque si me los hace a mí no los entiendo. No lo va a entender, pero. Solo para mí, la chica. Bueno, pero. Antes de la pausa tengo que dar los saludos, porque si no. Bien, antes de irnos a la pausa, me explica lo de moros en la costa, entonces es de eso, de ahí. Bien, es como una frase de la época que se usa. Sí. ¿Y quién son los moros? Bueno, le dicen los moros a los musulmanes. La España que hace la conquista es la España que había acabado de liberar Granada. O sea, ellos vienen con ese espíritu de cruzada. Claro. Estaban desde el siglo VIII, no habían podido expulsarlos, y en el mismo año. Ellos cuando expulsan a los musulmanes, que incluso estaban con esa premisa de todo lo que pisare o sea, si un musulmán pisa ahí, es tierra musulmana. Claro, es una mentalidad de la época. O sea, lo religioso está. Es tremendo, ¿no? Eso, porque nosotros en la historia a veces, cuando no priorizamos estos enfoques de lo religioso, nos perdemos de comprender, pero la religión está presente ahí. Los españoles los reyes católicos que echan a los moros de España son los mismos reyes que a los meses son los que aprueban el viaje de Colón. Claro. Los reyes católicos. Claro. Entonces ellos vienen con el conquistador es un nombre de cruzada, o sea, de que habían echado a los infieles de España y ahora van a venir acá a traer el evangelio puro y acabar con toda esta infidelidad de los indígenas. Claro. Vienen con ese ímpetu que, bueno, ahora los afilaste, había que bancarlo. Sí. Bueno, profe, los saludos. Bueno, así vamos a saludar antes de una varios saludos significativos. Excelente. Quiero saludar a mis hijos que me escucharon pero dígame los nombres que yo no me acuerdo. Bueno, voy a saludar a Cristian. Cristian no sé si me está escuchando porque está en la facultad, pero los que están en casa son Elizabeth, Ignacio. Elizabeth me acuerdo que la trajo acá en un tiempo. Ahí está, Elizabeth, la inolvidable Elizabeth, sí. No la traje más después de ese día. Sí, ¿se acuerda? No le vamos a decir. Me acordé. Yo diría que la traiga. Sí, tráigala que subimos el rating por este profe. Sí. Voy a traer a Elizabeth, que ahora está grande, está en sexto derecho, ya está estudiosa, está muy estudiosa. Ella tuvo sus complicaciones, pero ya superada. Qué bien, la felicitamos. Y quiere hacer no sé cuántas carreras y todo, así que está. Dale suave, que me que es Uruguay esto. Bueno, a Ignacio, que está en cuarto de liceo. Que también lo conocí. Y que ellos, cuando llegué a casa, y aparte me mostraron porque mandaron al grupo de la familia, porque yo siempre que no me escuchan nada, o me dirán que me escuchan, entonces ellos cuando escuchan
pasan al grupo un pedacito, graban y pasan que escucharon. Qué bueno, che. Después tengo que saludar a mis alumnos, tengo varios alumnos que escuchan. Excelente. La verdad que sí, lograr que los alumnos escuchen después de hora también. Y que escuchen la radio, ¿no? Y que escuchen radio, sí. Porque hoy los gurises... Y que a veces me dicen, radio. profe, yo te escuché tal día, no sé cuánto, y yo me entero a veces a los días. Y contarle ahora con la nueva aplicación, mucho más fácil. Claro, tengo que pasar esos datos que ¿cómo me escuchan? No sé, pero yo sé si que le pasa el canal de YouTube también. Que le pasamos el canal de YouTube, aplicación, todo, para que te escuchen, profe. Podcast también. Bien, claro. Esas cosas yo, ¿cómo lo hacen? No sé, pero tengo que difundirlo más. Y después tengo un saludo muy especial. Voy a saludar también a un profesor mío. Tengo un profesor de Historia del Cristianismo del seminario. Yo he estudiado en la Facultad de Humanidades, pero también he estudiado en seminarios cristianos para ver también una mirada, una perspectiva desde el cristianismo. Está perfecto. Y entonces a mi profesor se llama Pablo Cora. Y hoy yo lo puse en el estado y me dijo, entonces me respondió, yo entonces le dije, bueno, si podés escuchar, y me dijo que sí, que lo iba a escuchar, así que le mando un saludo, que para mí es una persona que fue muy importante para mí porque, o sea, yo había estudiado siempre cristianismo en la Universidad de la República. Yo quería una mirada a ver que... Sí, más localista. Claro, la verdad que él es un pastor que, o sea, pero con una mentalidad muy amplia, que dio un curso que para mí fue importantísimo mucho. Porque, claro, era dar historia del cristianismo, como respirar así en un ambiente en el que se podían decir cosas que de repente en otro lugar no se pueden decir. O hacer preguntas que claro, y una mirada muy, muy amplia, porque no fue una mirada cerrada así, de iglesia, así que fue, la verdad que lo felicito por el curso que dio. Excelente. Y después también a compañeros de trabajo. También tengo saludos. Así que tengo de todo. Es muy lindo que en los lugares donde uno esté, a veces feo que dirían, no, pero que te escuchen fuera de hora cuando no tienen por qué escucharte. Eso habla bien. Es muy lindo. Así que les mando un abrazo. Bueno, nosotros nos vamos a ir a la pausa enseguidita, Colocho, y ya regresamos, que vamos a terminar ya el último bloque con esta segunda parte que tenemos del protestantismo en la banda oriental en la época colonial. Ya venimos. Muy bien, profe. ¿Cuándo qué? Cuando los franciscanos, qué malos que son. Cuando los franciscanos caen. Quedó, no. Una genia. Bueno, avísenme. Sí. Profe, claro, después de tantos años, yo pensé que ya la tenía. No, vi. Cuando los franciscanos caen en manos de los luteranos. Bien, muy perfecto. Bien. Bueno, ahora sí retomamos. Vamos a empezar. El segundo bloque. El último bloque. El último bloque. Y tenemos mucha info de la profesora Marcela Guerrero para meter en estos 15 minutos. Claro. Y me gustaría que... Rapidito, porque aparte le contamos a la gente que como venimos hablando, no es que corta la pausa y nos quedamos callados, seguimos hablando de todo, por eso entramos de esta manera, ¿no? Claro, riéndonos un poco. Bueno, vamos a estar hablando de un personaje muy especial, que tiene una canción especial. Sí, a ver si la tiene por ahí, porque vamos a hablar de un pirata. A la gente le va a encantar el tema de la pirateada. Y nosotros justo con Shelly habíamos de la conciencia como la propiedad más valiosa y hablaba justamente el tema de la piratería. ¿En serio? O sea que está todo vinculado, ¿no? Sí, horrible. ¿Se podría decir el primer pirata gospel? No, nada que ver. No me animaría a decir eso, ¿no? Sí. Bueno, igual nosotros tenemos ese título para Mauricio. Díganlo si quieren, pero no es mi nombre. Claro, pero nosotros tenemos igual ese título para Mauricio. Para ponerle un poquito de... Mauricio Don Gato Machado, ya tenés un poquito de risa el programa. Sí, en estos últimos minutos. No, ese no era. Era ese. Sí, era ese. Porque vamos a hablar de un corsario, de un pirata. Sí, ahí va. Que muchos dicen que era. Bien, pirata. Robaba de noche y rezaba de día. No, al revés. ¿Al revés? Perdón. Seguro, al revés. Profe, decime que estaba con un lorito. De día. ¿Se ponía el lorito en el hombro? ¿Sí? No tengo idea. Estamos hablando pero eso sería en el Caribe, pero en esta zona. Sí, no, en esta zona no. En esta zona no. Francis. Andaba con un gorrión. Francis Drake. Qué buena. Qué buena película. No, qué buena para una marca de vaquero. Francis Drake. Ojo. Para una marca de vaquero. Resistente. Seguro. Por una marca de bebida cola. Que quiera robarle a los españoles. Tomate una Francis Drake. Bien, ahí, bien. Acabó el chiste, bien. Sí, bien. Profe, ¿te reíste? A mí me pongo de profesora ahora. Bueno, profe. Perdón, no, profe, no me coma. Está bien. Lo que pasa es que hace tiempo, pobre Pipo, si estoy yo sola no dice todo eso. Yo soy la es que me empezó a surgir tantas ideas. Ese estar yo acá, ¿te das cuenta? Qué buen Francis Drake, qué buena para
una vodka. Una bebida espirituosa, te iba a decir justamente. O bueno, una bebida espirituosa. Profe, Francis Drake, bueno, ¿quién era? Francis Drake es uno de los corsarios más famosos de esta época, para poner el nombre a algunos, porque esta era una zona de corsarios y piratas. Negra no. No, en esta zona no. Tenemos que para ponerle nombre a algunos. Francis Drake es uno de los corsarios más famosos que estuvo en esta zona. Estuvo en el Caribe, en Chile, en otros lugares. No, ella que es pero ¿En el Caribe estuvo en esta zona. Incluso Francis Drake llegó a caer en manos de los charrúas. Opa. Para que vean lo que habrá sido esa vida. ¿no? Se escapó. Francis Drake, como buen inglés y buen corsario, se escapó. Francis Drake es conocido por muchas cosas, pero más que nada porque es el segundo en dar la vuelta alrededor de la Tierra. Después de Magallanes, él vuelve a hacer ese viaje. Entonces, más que nada es famoso por eso. ¿Cómo no se habla este hombre, vos? No, que para aquellos que dicen que a los segundos no se los recuerda. Este es un fiel ejemplo. Pero qué interesante. Contame un poquito más de Francis. Bien, entonces es interesante que es conocido como una persona con una fe muy grande. Que es importante que nosotros cuando, claro, pensamos en corsarios, piratas y como los describen, pensamos que son malos. Bueno, no podemos emitir juicio de valor si son malos o son buenos, pero por lo general se le dice como... que está bien que robar. Claro, no estamos diciendo eso. Pero como no tomamos en cuenta este aspecto religioso, para empezar, en la colonia, a alguien los identificaban la nación identificaba la fe que vos tenías. Y a veces era una especie de insulto decirte que sos un inglés, inglés. Acá en la colonia, bueno, los argentinos hacen eso. En esta zona, el que no salta es un inglés. Bueno, más atrás en la colonia, esto con Inglaterra era la enemiga número 1 de España. Entonces, eran temas de Estado. O sea, claro, porque aparte cuando uno esto venían con el oro, primero que ya le habían robado los indígenas, en el camino los ingleses robaban, por eso los españoles pero no lo devolvían, no eran los Robin Hood, no lo devolvían. El oro iba para Inglaterra, para la corona inglesa. Esto era una guerra de imperios. Seguro. Entonces la reina sabía que, y justamente los corsarios trabajaban para la reina, y Francis Drake trabajaba para la reina de Inglaterra. Pero a él se lo acusaba porque parece que era una persona que ellos tenían sus cultos. En este territorio, en el Río de la Plata, lo que es Uruguay, hubieron cultos protestantes, mucho antes de que se instalaran las iglesias protestantes. Pero eran cultos que hacían ellos en los barcos porque ellos tenían su propia fe. También no se sabe con exactitud cuándo se hizo el primer culto en territorio uruguayo. Seguramente fue en aguas uruguayas antes, si vamos a hablar de nacionalidades. Arriba del barco. Claro, arriba del barco hasta que después desembarcaban, pero no sabemos con exactitud cuándo fue el primer. Pero es seguro que fue en esas zonas. Porque claro, estos hombres tenían esas costumbres y lo hacían, o sea que es muy probable que quizás antes de llegar a la Tierra, bueno, vamos a orar. Claro, ahí está. Vamos a orar por algo que nos encontramos, vamos a atar al hombre fuerte. Vamos a atar al indio fuerte que sale de nosotros. Eso ya es demasiado hablar evangélico. Me tenía que decir, perdón. Bueno, entonces... ¿Te das cuenta, no? Atemos al hombre. Pipo, mirá que para la semana que viene no sé si está Mario. No vengo más. Va a tener que venir siempre. Se ríe con el hecho de las controles. Porque bueno, pero imagínense eso. Con nuestra mentalidad evangélica, sí. No lo dirían así. Porque no, está bien. Te entiendo. Attention of the strong. Attention of the hombre force. Atame el charrúa que hay en vos. Atá el charrúa que hay en vos. No, bueno, pero me imagino que en esos cultos que estuvieron en los barcos lo tenían que hacer. Sí. Lo que pasa es que recuerden que ellos tenían una fe, la fe luterana, no eran pentecostales. Claro, entonces no oraban así. No existía. Oraban de otras maneras, pero sí en el escudo de Francis Drake decía auxilio divino. O sea que en las naves, si uno observa, y eso me he dado cuenta ahora, desde que estoy estudiando esto así, cuando veo, por ejemplo, los nombres de las naves, si uno ve las naves de los navegantes, todas son naves que invocan a lo divino. Por ejemplo, en las naves de Magallanes, por ejemplo, la nave insignia se llamaba la Trinidad. Bien, claro. Otra nave era la Concepción, otra era la Santiago. Otra era la Victoria, de las naves de Magallanes, porque todos tienen nombres que hacen referencia a lo religioso. Claro. Y en el escudo de Francis Drake decía auxilio divino. Y si uno ve la documentación de la época, todos los estandartes, tienen todas palabras que hacen, están evocando lo divino. Entonces ellos oraban para que Dios los bendijera, para que el viaje fuera bueno, había peligros que corrían permanentemente.
Y es gracioso, sí, que a Francis Drake, una de las acusaciones, y él mismo en un parlamento del mismo dice, como que hablan mal de mí, dice, porque a mí me dicen que este es el pirata que roba de día y reza de noche. Entonces él dice, él se justifica a sí mismo, que todo lo que él hace lo hace por obediencia de la reina. Él justifica que lo que él hace, lo hace porque, bueno, tiene órdenes que cumplir, son políticas de Estado, y bueno, a ver, lo que hacían los españoles saqueando América, ¿estaba bien o estaba mal? Depende cómo lo miremos nosotros. Para los españoles estaba bien, había que saquearlo. Los ingleses pensaban que había que saquear a los españoles. Y bueno, los ingleses también tenían lo religioso. Entonces es importante que en esta guerra de los imperios, algo que he visto estudiando esto y que me he detenido en eso, que a veces cuando vemos la guerra de los imperios, nosotros vemos como guerras comerciales, pero nos perdemos de vista si no vemos esto de lo religioso. Que incluso hasta era más importante. Para ellos, sí, claro. Nosotros lo vemos y lo estudiamos de la parte económica o de historia. Claro, es que tradicionalmente en Uruguay se estudia así. Fíjate vos que el mismo Francis Drake de alguna manera se justificaba diciendo, bueno, lo hago porque la reina me manda. Pero parece que incluso dicen, incluso sus enemigos dicen, era un buen luterano, hablando o sea que él en su vida practicaba así una devoción viva. No, y además que también, profe, él no podría ni siquiera bajar, porque en ese tiempo en los puertos o lo que se podía, si querías entrar a la banda oriental o algo, como habíamos hablado la otra vez, no podía hacerlo porque claro, lo agarraba o ni siquiera bajarlo. Claro, incluso, o sea, ¿se acuerdan que les dije que algunos ingleses cayeron, por ejemplo Francis Drake, en manos de los charrúas, pero se escaparon? Francis Drake junto a otros dos también se escapa a Buenos Aires. Ahí son remitidos a Asunción y de Asunción a Lima, y muchos de ellos fueron ejecutados por la Inquisición, porque acá la Inquisición funcionaba. Claro. En el Río de la Plata. Y hay algunas cosas que les quiero leer, no sé cómo estamos de tiempo. Dale, profe. Pero por ejemplo, un texto hablando de cuando los franciscanos caen en manos de luteranos. Había un barco de franciscanos, sacerdotes franciscanos que venían al Río de la Plata, porque acá hacía falta sacerdotes. Había muchos indios, pero no había sacerdotes. Todavía en lo que es la banda oriental no había ningún poblado, pero sí estaba Nuestra Señora del Buen Aire, que había sido fundada a partir de tiene distintos años de fundación, pero a partir de 1530, después es demolida por los indígenas, y bueno, tiene varias, pero ellos por supuesto... Estamos hablando de Buenos Aires. Claro, que en Argentina para ellos la fundación la remiten a 1530 y pico, la primera fundación de Buenos Aires. Y una vez venían una cantidad de franciscanos para el Río de la Plata, y los franciscanos caen en manos de luteranos. Así, imagínense eso, que a veces vemos, un barco español cayó en manos de ingleses. Si le damos esa lectura nos perdemos todo lo otro, pero pensemos que son sacerdotes franciscanos en manos de luteranos, y estos luteranos, aunque no sean sacerdotes, son personas que tienen una fe viva. Y hay un texto, por ejemplo, que dice: y los ingleses luteranos, los cuales llevan 2 galeones fortísimos y la capitana muy nuba y un pataje y 2 lanchas. Estoy leyendo un texto de época, por eso tiene este vocabulario. Y 2 lanchas con 350 ingleses luteranos y 12.000 ducados de mercadería y muchas Biblias en romance y otros muchos libros luteranos y 2 clérigos de su perversa y dañada ironía, gran suma de pertrechos de guerra, etcétera. O sea que ellos, los franciscanos, los luteranos tenían Biblias. Cuando atrapan a estos sacerdotes, primero, incluso uno de los luteranos entra en el barco de los franciscanos, cena muy bien con el general, con el capitán del barco, pero después se lleva cautivo a algunos. Y lo que dice que le hicieron es que los hicieron leer la Biblia y le pidieron que se casaran, y después lo soltaron. O sea, les quisieron transmitir la manera de vivir de ellos. Claro, de vivo, ¿no? Sí. O sea, una manera de evangelizar. Claro, dijeron, ¿por qué no se casan? Que quizás daría resultado aquí en Montevideo. Es como que hoy agarres, secuestras a un par de sacerdotes y le decís, bueno, mira, hasta que no te cases con fulana y monja, no te dejamos ir. No hay nadie. Y vos venís, te casás y después ya está. Está todo bien, te vas para el cielo. Después no que te vas para el cielo. Después seguís haciendo los hábitos. Pero claro, a lo que voy es que mirá la cabeza de ese momento de cómo era evangelizar. Bien, después hay otro caso que encuentran o sea, eran comunes los viajes acá, o sea,
Por ejemplo, el banco inglés, el llamado banco inglés, esa nomenclatura, o sea, que quedó en o sea, nosotros podemos ubicarlo, viene de la época, porque varias naves inglesas naufragaron ahí. Y ahí fue en uno de los que naufragó Francis Drake cuando queda en manos de Charrúas, que luego se escapa a Buenos Aires. Pero también hay cantidad de historias de viajes así que se pueden ver en los archivos. Hay un caso también de que quieren... ¿vieron la isla de San Gabriel? Fue frente a Buenos Aires. Ahí se habían escondido y se encuentran, logran capturar esa nave de holandeses, porque en el siglo XVII son holandeses, ya no son ingleses. Y ahí se encuentran unos tipos folletos en el que se habla mal de Roma. Y se les pide a la gente, a los pobladores, que se vuelvan, que abran sus cabezas, que hablan mal del Papa. Y esos folletos venían impresos en español para que la gente de acá lo leyera y venían de Europa. No. No llegaron a hacer el efecto que tenían porque los capturaban antes. Pero ese hecho de que hayan encontrado una caja con panfletos así, reproduciendo, tratando de sembrar una rebeldía contra España, es muy importante. O sea, como la propaganda política también se hacía a través de lo religioso, a eso voy. Porque aparte ahí no había separación de iglesia. Claro, o sea, los dos estados, uno el estado católico y el otro protestante, pero la forma del estado protestante hacer que cayera la fidelidad al estado católico es a través de lo religioso. O sea, no les vienen a hablar, la propaganda política es a través de lo religioso también. No habla de modelo económico ni nada. Sí, te hablan de la religión. Claro, sino que les hablan de lo político. Y claro, y criticando en este caso al Papa. Profe, la verdad ya no tenemos que ir, la verdad que nos queda mucho más, así que vamos a tener dentro de 15 días otra columna más acerca del protestantismo aquí en la Banda Oriental en época de colonial, ¿no? Que la verdad que quedaron muchas más historias para compartir, para saber un poquito de dónde venimos. Me encantó la parte del pirata, me encantó. Siempre identificado. Francis Drake. Nueva marca. Voy a ver si puedo utilizar la frase de él. Sí, obvio. Te la voy a pasar por escrito, así lo pongo en el estado de WhatsApp. ¿No? Y después, que hacemos culto en el barco antes de bajar y oramos ahí para que atemos el hombre fuerte. Qué bárbaro. Profe, de verdad, más allá de tu risa, ¿qué va a decir mi profesor de historia del cristianismo? Ahora le pregunto. No, se imagina que si se va a venir acá no se va más. No, y aparte que claro, obviamente tiene que tomar en cuenta que obviamente tuvimos un lapsus pentecostal en ese momento. Seguro va a entender. Y toda nuestra audiencia. Un abrazo para todos. Nosotros nos vemos, profe, dentro de 15 días con más Hablemos de Historia. Y bueno, Mario, muchas gracias por venir. Nos encontramos el próximo viernes. Si Dios quiere y la Virgen Dios también. mediante y Francis Drake también mediante. Yo creo que Francis Drake desde su tumba está deseando que nosotros hagamos otra columna de él. Espero que la gente se haya divertido un poco. Nos vamos despidiendo y agradeciéndoles a todos ustedes por la sintonía. Nos reencontramos el próximo lunes. Buen fin de semana. Tengan cuidado, cuídense del frío. Sí, señor. Y lo dejamos en buena compañía. Ya se viene Estación de Fe. Chau.